porque ecosistemas estratégicos es uno de los muchos, o por lo menos variados, formas en que los ambientalistas hemos intentado generar un lenguaje común a través del cual nos podamos entender con otros sectores de la sociedad que muchas veces tal vez no tienen suficiente claridad sobre las cuestiones ambientales, quizá porque en algunas ocasiones han sido planteadas de manera muy abstracta, o bien porque pues, es muy difícil establecer estos diálogos, hablar un ambientalista. Nosotros, pues que nos ha tocado toda la vida, digamos, lograr que las facultades de economía, por ejemplo, se interesaran en el tema ambiental fue una labor de años. Y hoy en día tenemos algunos economistas ambientales e incluso hay ambientalistas ecológicos, que son líneas, digamos, más radicales dentro de la economía que se aproximan a la cuestión ambiental. Pero fue dificilísimo. Con ingeniería era y es extremadamente difícil hablar todavía. Y no solamente, es decir, no es solamente con los ingenieros, es con la ingeniería, con las facultades que se cierran mucho a veces a estos temas. Yo sé que eso ha venido cambiando y aquí por lo que he podido escuchar, pues el tema está avanzado y quizá yo tenga todavía una visión un poquito ya atrasada del asunto, pero sigue siendo uno de los pruebas fundamentales. Y el problema viene de lado y lado. Yo creo que hay tanto una posición un poco difícil de parte de economistas y demás, y políticos, y en general la gente que defiende esa noción primitiva de desarrollo en la cual seguimos viviendo, el desarrollo neoliberal, el desarrollo capitalista, y también, pero también hay veces, a veces de parte nuestra, también es cierto que hay posiciones un poco difíciles de manejar por su radicalismo. Y a veces más que porque estén equivocadas es porque no son muy realistas en el mundo en que nos movemos. Entonces, como les digo, este tema sobre el cual vendremos luego, pues es uno de los temas que en cierta forma está dentro de ese, que yo creo que es una de las cosas a las cuales los ambientalistas debemos prestar una atención muy grande, y es cómo nos entendemos con los demás. Y perdóneme que ponga un ejemplo, pero me atrevo a pensar que aquí, si hay dos personas que no sean, digamos, de alguna manera activistas ambientales, estudiantes de cuestiones ambientales, probablemente no haya más. Yo lo sé porque en estas reuniones pues uno invita a los decanos de no sé qué y al director de no sé qué otra cosa y nunca aparecen. Y si lo hacen, se sientan, esperan que les den la palabra, hablan 10 minutos y se van. Sobre todo si son el ministro de Medio Ambiente o algo así, eso no, de ahí no pasa, ¿no? Y si es fuera de eso el ministro de Minas, ahí sí que llega en el momento en que le toca hablar y sale no espera ni a los aplausos, si es que los hay. Entonces, supongo que hoy, por ejemplo, estamos hablando principalmente entre ambientalistas, eso es casi siempre así. Sin embargo, conviene que volvamos a hablar de algunos de esos temas. Y un tema crítico que ya que se ha planteado aquí es el tema ese del desarrollo, es decir, uno de los problemas cruciales y fundamentales es entendernos respecto al tema del desarrollo. Y el tema del desarrollo es un tema que está realmente, para mí tal vez, no sé si sea el principal, pero podría ser el principal problema que tenemos, el concepto de desarrollo que se está manejando. Porque para nosotros desarrollo es igual a crecimiento. Y eso ya es una cuestión, para usar un término muy familiar, insostenible. Eso sí que es insostenible. Pero ¿de dónde proviene esa idea del desarrollo como crecimiento? La idea del desarrollo como crecimiento es el resultado de un mal símil biológico. Los biólogos hemos aportado algunos símiles terribles y el desarrollo es uno de ellos, porque entonces la idea es, así como un niño nace chiquito y va creciendo y se va desarrollando, entonces se llega al momento en que ya la persona se ha desarrollado. Entonces, y lo mismo dijeron entonces de los países, eso vino a surgir por las décadas de los 20 tal vez, empezó a hablar de desarrollo.
desarrollo y en ese mismo sentido, no, así como los países también se desarrollan, los países nacen chiquitos y van creciendo. Lo que se les olvidó a los que finalmente adoptaron ya ese concepto del desarrollo, que fue pasada la Segunda Guerra Mundial, como el paradigma fundamental casi de nuestra sociedad, es que los organismos paran de crecer. Pero los modelos de desarrollo que se han diseñado para los países implican un crecimiento indefinido. Y ahí estamos en un problema muy serio, porque nosotros sabemos que no se puede crecer indefinidamente. Nadie puede crecer indefinidamente. Ningún organismo crece indefinidamente. ¿Sí? Y el otro problema es que se empezó a llamar desarrollo a cualquier crecimiento. Y resulta que hay muchos crecimientos que no son desarrollo. Yo solía ponerme de ejemplo de eso, porque hasta ahorita que me enfermé, yo pesaba 20 kilos más. Entonces, cuando yo iba donde el médico no me decían, profesor, ¿cómo está de desarrollado? Me decían, está gordo. Pero claro, mi biomasa era el 20% más de lo que tengo ahora. Es decir, si en términos de si crecimiento es desarrollo, yo estaba desarrolladísimo. Y me he desdesarrollado desde entonces. ¿Es así? No. No, porque hay formas de crecimiento que no son desarrollo. Hay otras formas de crecimiento que no son desarrollo, la hinchazón, la inflación. Hay formas de crecimiento que, por ejemplo, que son formas de crecimiento muy vigorosas y que no tienen nada que ver con el desarrollo. Bueno, el desarrollo de un tumor, por ejemplo, cancerígeno, pues un crecimiento vigorosísimo, ¿no es cierto? Pues eso no es desarrollo. Entonces, ¿cuántas de las cosas que insistimos y decimos que son desarrollo son verdaderamente desarrollo? Entonces hay dos problemas. Uno es que desarrollo como crecimiento ya es discutible, pero fuera de eso, que cualquier forma de crecimiento sea desarrollo es absolutamente más discutible todavía. Y de allí surge, pues entonces, uno de los paradigmas fundamentales de la cuestión ambiental, y yo diría pues que su contribución incluso más fundamental, que es el concepto de sostenibilidad. Para mí es casi axiomático, o encontramos una forma de equilibrio entre digamos, el desarrollo de la sociedad, entiéndase por desarrollo lo que hayamos de llegar a entender, y una relación armónica con el entorno, o no hay desarrollo, simplemente nos estaríamos suicidando de diversas formas, a través del engordamiento o del cáncer, pero nos estaríamos suicidando igual, ¿no es cierto? Entonces, eso es uno de los problemas cruciales, y por eso el tema del desarrollo que ha venido siendo planteado aquí es realmente un tema fundamental, y no lo hemos superado, porque ahí estamos. El señor Bejarano, el señor Arismendi sale en Caracol a decir que los fundamentalistas, ¿no?, ambientales, que no dejamos progresar al país. Y uno le pregunta, ¿es desarrollo? La conferencia anterior, y realmente presento excusas por aludir a esto, por ejemplo, fue una excelente conferencia que trata un tema realmente muy importante, que es el problema de cómo hacer sostenible la minería. ¿Sí? Pero me preocupó un poco que no hubiera un cuestionamiento del problema del desarrollo mismo. Es decir, como que se dijera, no, lo que hay que buscar es formas de hacer bien la minería. ¿Y qué tal si buscamos formas de no hacer minería? O si pensamos de pronto en otras formas de hacer las cosas, ¿sí? ¿Por qué tenemos que seguir pensando eternamente en crecer y crecer y crecer? ¿Cuál podría ser la alternativa a eso? ¿Sí? Al desarrollo como crecimiento. Por parte de las dos, parece que nadie se imagina, bueno, si el desarrollo no es crecimiento, entonces, ¿qué es? ¿Hacia qué debemos apuntar? Si no es al crecimiento, ¿hacia qué debemos apuntar? Yo escribí hace ya muchos años, yo creo que debe ser por ahí del año 94 o algo así, un artículo en un librito publicado por Ecofondo que se llama La gallina de los huevos de oro, donde hablaba del desarrollo desde una visión de sistemas.
Y me preguntaba, bueno, ¿hay algo que podríamos llamar sostenible en la naturaleza? Sabemos que todo tiende más o menos a crecer y a morir en algún momento. La vida ha venido creciendo, pero digamos, hay algo que podríamos más o menos asimilar a la sostenibilidad. Pues justamente hay ejemplos en los ecosistemas. Una selva. La selva está ahí. La selva amazónica, la selva del Chocó, está ahí hace miles de años. ¿Crece? No, no crece. Está ahí. La biomasa pueden ser, no sé, 300 toneladas de carbono por hectárea, alguna cosa de esas, 350, algo más, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué hace? ¿Y esa selva? No, ya. ¿Y qué hace para hacer eso? ¿Podríamos nosotros imitar algo de eso? ¿Qué hace? Pues básicamente recicla, primero que todo. No tiene que estar entrando cosas por un lado y botando por otra. Básicamente funciona centrado en procesos de reciclaje. No, pues yo pienso que nosotros podríamos disminuir mucho la minería del planeta. Primero, si dejamos de crecer, obviamente, porque dejaríamos de necesitar tantas cosas. Y segundo, si reciclamos más para seguir el modelo de la naturaleza. Pero alguien dirá, pero entonces, ¿en qué consiste el desarrollo? El desarrollo no consiste forzosamente en crecer. Suiza no es un país más desarrollado, incluso dentro del concepto tradicional, que nosotros por ser un país más grande. ¿Por qué es Suiza un país más desarrollado que nosotros? ¿Por qué? ¿En qué consiste el desarrollo de Suiza? ¿Por qué Suiza es más desarrollado que Brasil, que es por ahí 30 o 40 veces más grande, si no más? Porque es un país organizado. El desarrollo es organización, no crecimiento. La selva no crece en tamaño, en biomasa, pero se organiza todos los días mejor. Para eso optimiza el uso de la materia, optimiza el uso de la energía, optimiza el uso de la información, responde cada vez más adecuadamente a las alteraciones y perturbaciones del entorno, bien sea que las ha habido siempre por causas naturales. Eso es desarrollo, no ser más grande. No se trata de que la selva que tiene hoy en día 35 metros de promedio, el dosel pase a tener 70. Esa selva se volvería insostenible el día que tenga 70 metros de alta. Pero así puede durar eternamente. Bueno, digámoslo, dentro de esa eternidad tan relativa que es la de este planeta, ¿no? Entonces el desarrollo tenemos que cambiar el concepto de desarrollo. Eso sigue siendo el problema fundamental. Y cuando hagamos eso es posible que muchas cosas empiecen a cambiar. Yo, por ejemplo, me pregunto respecto a lo del oro. ¿Para qué necesitamos el oro? ¿Ustedes saben qué hacemos con el oro? El oro lo sacamos de aquí, abrimos un hueco aquí, para sacar el oro e irlo a meter a otro hueco. La mayor parte del oro del mundo está guardado en Fort Knox. Creo que aquí en las bóvedas del Banco de la República y en la Séptima con Jiménez en Bogotá es que había unos depósitos, no sé si todavía estarán. El oro está guardado, el oro no sirve para nada, o para muy poquito. La demanda que tenemos de oro es irrisoria, por ahí hay, fuera de pulseras y cosas para las cuales el oro sobra. Se usa por ahí en algunos instrumentos electrónicos, no sirve para nada. Yo tengo la idea muy caprichosa de que los indígenas engañaban a los españoles. Yo decía, mire, estos pendejos, por una pedazo de cosa de brillante ahí, de que tiene color de, ya lo que sabemos, el oro tiene color de eso, ¿sí? Los tipos nos dan un cuchillo, imagínense una vaina, un cuchillo, una vaina de semejante maravilla que es un cuchillo. A cambio un pedazo de un metal ahí que no sirve para un carajo. Pero seguimos en las mismas. Tanto que alguien muy inteligente, por ahí según una anécdota que cuenta Alfredo Molano, dice que en alguna parte un campesino, tal vez se ve como en el Chocó, un afrocolombiano, algo así, le dijo, oiga, ¿y por qué en vez de abrir un hueco aquí para sacar el oro, por qué no construyen el banco encima?
Da lo mismo, el oro no lo van a usar, está ahí guardado. Pues construyan el banco encima y nos ahorramos todo ese problemonón de usar un agua que no se necesita. No se necesita. A mí que demuestra. Ahora, ¿eso qué demuestra? Es que la economía nuestra es loca. Una economía que le da un valor inapreciable a algo que no sirve para nada. A mí que me expliquen eso. Yo no he podido entenderlo. Y el petróleo. Sacamos toneladas de petróleo para quemarlo en carros que se mueven a 2 y 3 kilómetros por hora. Entonces, ¿hay realmente una economía del oro? No, hay una especulación con el oro dentro de un sistema absurdo económicamente. Y hay un negocio del petróleo, yo me imagino, la gente que puede vivir feliz con los trancones de Medellín, que me parecieron que están igualitos y hasta peores que los de Bogotá, pues son los vendedores de petróleo. Venden petróleo como locos. ¿Y para qué? ¿Ese petróleo se convierte en más progreso, en mayor bienestar? Nada. Y entonces, bueno, ¿tenemos o no razón a veces para cuestionar y preguntarnos, ¿será que este modelo es el modelo adecuado? Y sabiendo además que ese modelo nos está llevando al problema gravísimo del cambio climático. El cambio climático que puede ser la gran debacle económica que nos está esperando, que puede estarse gestando en este momento. Y todo por mantener un negocio, básicamente, porque no es porque realmente necesitemos todo ese petróleo, porque ese petróleo, todo ese no lo necesitamos. El asunto es decir, y podemos buscar alternativas, claro. Hay alternativas, debe haberlas, o debe haber otras formas de aproximarse al asunto. Digamos, lo que yo estoy proponiendo es una, no pensemos tanto en crecer más, sino en organizarnos. No pensemos tanto en sacar más petróleo, sino en usarlo mejor, por ejemplo. No pensemos tanto en generar más energía, sino en usar mejor la energía. No pensemos tanto en sacar más de esto y de aquello y de producir esto y aquello. Por ejemplo, en estos momentos hay a nivel mundial un movimiento que está muy alarmado con toda razón de que la tercera parte de la producción alimentaria mundial se pudre en los mercados. Y están viendo a ver qué se hace. La tercera parte de la comida que se produce en el mundo se pudre antes de ser consumida. Ese cuentico que les ha rendido muchos dividendos de que el vencimiento dentro de 8 días puesto en cualquier frasco, un frasco que va a durar 3 años o 5, le ponen 1 año de duración. ¿Por qué? Porque entonces la gente coge, ¡ay! Ya se venció, a la basura. Todas formas inventadas para hacer negocio, no para mejorar el funcionamiento de la sociedad ni para cuidarles la salud a nadie, olvídense. Simplemente negocios. Y ese es el gran problema al cual nos estamos abocando. Tal es la cosa que yo, por ejemplo, en este momento soy profundamente escéptico, porque yo sé que de todas maneras la plata es una cuestión fundamental sobre la posibilidad de que logremos cambiar esas cosas. Porque definitivamente prima el negocio, eso lo estamos viendo. La lógica, la razón, el conocimiento científico que yo comparto con el profesor Oscar sobre su importancia y todas esas cosas, la mayor parte del conocimiento se está generando para ver qué nuevas fuentes de plata se consiguen, pero para solucionar los grandes problemas no se ve. Tan es así que yo creo firmemente en lo que plantea un documental británico que dice que se plantea como un mundo del futuro donde todo está inundado y todo pues está llevado por el cambio climático y tal cosa, y solamente queda por allá como un sitio donde reservaron los archivos con la mayor parte del conocimiento humano, y allá vivió un señor y allá van como no recuerdo bien, van como a entrevistarlo, en todo caso él da unas declaraciones allí. Y entonces se supone que es como en el siglo XXIII, por allá o algo así, el mundo, y entonces hablan del siglo XXI.
Dice, sí, la era de los estúpidos. ¿Por qué? Porque pudieron arreglar el problema y no hicieron nada. Nosotros somos los últimos, quizá, la última generación, no la mía, la de ustedes. Pues para darle un margencito de que era de 40 años, que puede de pronto resolver esto y cuadrar las cosas. Si no, los problemas ambientales se van a llevar todo el desarrollo, todo el bienestar, todas estas cosas, ¿sí? Y seremos recordados en el futuro como la era de los estúpidos, el estupidoceno, como proponía que la llamáramos el profesor Poveda, con quien hablamos brevemente sobre el tema, que me pareció magnífico, el estupidoceno. Vamos a ser conocidos como el estupidoceno, ¿se pueden imaginar esa cosa? Con todos esos aparaticos. El otro día decía un profesor en una charla, no lo tengo el mío, pero bueno, era un smartphone de esos. Esto tiene más capacidad que los computadores con los cuales el hombre llegó a la luna. Y es cierto. Y él hablaba con una fe, esperanza y yo no sé qué, en que pronto en un cubo de azúcar podía haber un computador de esos super ultra, yo no sé qué. Y yo decía, ¿y para qué? ¿Para intercambiar chismes? ¿Para eso va a servir? ¿Para que sea más rápido el conocimiento de que el otro está con la novia que no es o no sé qué? ¿Para eso? La era de los estúpidos creo que se queda corta de ratos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? Entonces, de allí lo que les quería plantear, la necesidad, que para mí es primordial, de que busquemos lenguajes para entendernos. No podemos seguir simplemente peleando. Ustedes, nosotros los que creemos el progreso y el bienestar, y ustedes los que se oponen, o viceversa, ustedes que se quieren suicidar, y pues solamente con tal de tener el bolsillo lleno durante unos años, y nosotros los buenos que vamos a salvar el planeta, pues si es que nos dejan. Entonces, no, yo creo que hay que seguir buscando lenguajes que nos permitan entendernos. Uno de ellos es ese concepto de sostenibilidad, sin duda, que para mí es muy importante, pero hay que entenderlo bien. No eso de que sostenible es cualquier cosa. Yo cambié mis bolsas plásticas por otras bolsas plásticas que se degradan al cabo de no sé cuánto, y ya resolví, ya me volví una empresa sostenible o alguna cosa de esas. No, hay que buscar seriamente, y ese es un tema que realmente para ustedes yo creo que es fundamental. El profesor lo planteaba también en la charla anterior, la necesidad de investigar. Es decir, si hemos de seguir sacando oro, que me parece que deberíamos ir viendo a ver cómo dejamos de hacer esa pendejada, ¿no? Pues por lo menos hagámoslo bien. Entonces estudiemos a ver de qué manera se podría hacer. Si definitivamente tenemos que seguir quemando petróleo, pues veamos a ver si es necesario quemar toda esa cantidad que estamos quemando, ¿no? Porque todo el mundo siempre es huyendo hacia adelante. Busque más petróleo, busque nuevas fuentes de energía, haga otro embalse para que tenga más agua, para que pueda gastar más, para que pueda seguir con sus niveles de consumo absolutamente suntuarios e inoficiosos. Nunca estamos pensando en ninguna otra cosa. Siempre eso es huyendo hacia adelante, hacia el hueco. Entonces, esas son cosas. Entonces, justamente dentro de esos lenguajes, es que hemos, tal vez generado algunos conceptos como este. Por ejemplo, la idea que ahora es muy generalizada y que en Colombia introdujimos en buena medida a partir del concepto de ecosistemas estratégicos de bienes y servicios. Por ejemplo, eso es un intento de entendernos, ¿no es cierto? Señor economista, usted que habla de bienes y servicios, ¿no? Y habla del bien de la mercancía,
si X como un bien ¿no? y a la fábrica como la proveedora de un servicio a la sociedad, etcétera. Entonces tendremos que empezar a entender también que la naturaleza es una proveedora fundamental de bienes y servicios. Eso no le gusta a mucha gente y conste que me parece que hay algunos argumentos válidos al sostener eso, que eso es mercantilizar la naturaleza, que eso es tratar de ponerle valor a algo que es invaluable, etcétera. Yo estoy, digamos, fundamentalmente de acuerdo con eso, pero me preocupa mucho que no logremos encontrar, mejor dicho, que nos quedemos esperando como le pasó mucho al comunismo y a nuestros comunistas, a querer tener la revolución completa hecha para empezar a hacer los arreglos. Y resulta que la revolución nunca triunfó y los arreglos se quedaron en el camino. Y así todo, bueno, se lograron algunos progresos. Nosotros podemos correr el mismo riesgo, esperar que toda la sociedad entonces cambie su mentalidad, cambie su cultura, porque esto es un cambio cultural lo que necesitamos, no un simple cambio de actitudes, hacia la cuestión ambiental para empezar a hacer cosas. Yo creo que nosotros tenemos que hacer como a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Es decir, apuntándole a las grandes metas, al cambio de los modelos culturales, de los modelos de desarrollo, de los modelos, incluso eliminar de pronto el concepto de desarrollo. Sí, no solamente hablar de alternativas de desarrollo, sino de alternativas al desarrollo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo ir haciendo cosas, porque si dejamos todo para el último momento, y dentro de esas cosas pues hay muchas cosas que puede hacer y que pueden hacerse dentro de la estructura actual de la sociedad. No hay que creer que toda cosa ambiental que se haga es desfavorable para los negocios o para la economía. Nada más ayer hablábamos, yo decía, mire, si generar empleo es generar desarrollo, los ambientalistas hemos contribuido notablemente al desarrollo. Cuando yo era profesor de ecología en el año 75, que fui el primer profesor profesional de ecología junto con 2 o 3 profesores más que entramos, que éramos ecólogos. Mis profesores de ecología eran un botánico y un ecofisiólogo, que apenas yo entré a dictar la cátedra de ecología, ellos se volvieron a su botánica y a su... ¿Sí? Empezamos. Hoy, ¿cuántos profesores de ecología hay? Debe haber un montón, porque en casi cada facultad y en cada universidad debe haber 1 o 2 profesores. ¿Y cuánta gente está viviendo de cosas que tienen que ver con el ambiente, con los del saneamiento ambiental, los de la planeación del desarrollo, los de los estudios de impacto ambiental? Hemos generado mucho desarrollo. Es decir, el ambientalismo, eso es una simplificación absurda y bastante peligrosa, pensar que que nosotros simplemente somos unos tipos que nos estamos oponiendo. No, nos estamos oponiendo a la estupidez en lo posible, aunque decía el poeta Heine que contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. Y yo creo que es una lucha que está perdida de antemano. Pero bueno, el hecho cierto es que hay que dar esa lucha. Y ya se me fue la paloma. El asunto es cómo pues podemos irnos aproximando a lenguajes en que nos entendamos. Eso sigue siendo para mí un problema fundamental. Y así no nos gusta del todo lo de los bienes y servicios. Yo creo que lo de los bienes y servicios es una idea que ayuda mucho a entendernos, ¿sí? Y que como además se presta incluso a ejercicios de valoración, que eso es otra cosa que hay sectores del ambientalismo que le tienen horror a la sola palabra de valorar a la naturaleza, de ponerle signo pesos, pues son cosas que son aproximaciones. Que yo les diga, no, es que es la único y que es por aquí el camino, no. Pero yo creo que son cosas que se pueden ir haciendo para ir llegando a lenguajes y a que nos entendamos un poco mejor, porque no podemos seguir en esta pelea de sordos, en este diálogo de autistas entre un sector que no quiere escuchar nada y nosotros estamos, y somos solamente nosotros los que estamos haciendo un poquito el intento de entender.
Los otros, los que en la medida en que han entendido el negocio, lo han ido incorporando, pero yo no veo una respuesta profunda y seria de parte de la sociedad y sobre todo del capital a los problemas ambientales. Volviendo brevemente al tema de la era de los estúpidos, en el documental inglés que les decía, ponen el tema de que la era de los estúpidos seremos llamados porque no fuimos capaces de corregir el problema del cambio climático, habiendo tenido la última oportunidad más o menos razonable de hacerlo, teniendo mucho conocimiento, mucha tecnología, siendo conscientes de que el problema existe, no hicimos nada. Pero yo creo que ese título ya nos lo ganamos, de todas maneras. Es decir, el modelo de ciudades que tenemos, que es parte del problema del cambio climático, eso ya es una de las cosas más profundamente absurdas que puede existir. Curiosamente, no hay, que yo sepa, no hay sino una persona que se ha levantado un poco contra ese modelo. Y es el alcalde más desacreditado del país, por cuenta de los medios. Es el alcalde Petro, que tampoco es de mis simpatías y es por eso, pero el hombre por lo menos ha dicho hay que pensar en otro modelo de ciudad, no podemos seguir haciendo carreteras para que entonces la gente compre más carros y entonces sigamos en las mismas. ¿De qué sirve hacer un viaducto si al momentico ya hay 100.000 carros más? Y entonces está diciendo hay que plantear y incluso como él es muy desafiante para él, como que dijo que yo no les voy a arreglar el problema de la movilidad y entonces lo quieren tumbar. Porque claro, hay gente que quiere seguir vendiendo carros y hay gente que quiere seguir vendiendo petróleo y no les interesa que haya una solución que además sería una solución para todo el mundo y un bienestar para todo el mundo. Yo creo que más bien están pensando en qué tal serán los helicópteros monoplaza y tal. Seguro que estamos pensando en esas opciones para ver cómo salimos, porque por lo menos en Bogotá en esos momentos, mal que bien, se transportan mejor los pobres que los ricos. Es decir, se mueve uno más rápido en Transmilenio que en un carro particular. Y eso, claro, qué piedra, ¿no? Que les vaya mejor pues a estos patinchados. Y yo con mi Mercedes-Benz ahí parqueado porque el otro le dijo que era pico y placa y cosas así. Es decir, estamos en una pelea tremenda ahí. Así que yo creo que ya nos ganamos el título, pero bueno. Volviendo, o al fin, si se quiere, entrando en el tema, les cuento un poquito de la historia de los ecosistemas estratégicos y más o menos en qué va. En el año 94 fue. 94. Ya se había creado el Instituto de Estudios Ambientales, había sido creado en el 89, aunque y ya habíamos cobrado pues cierto prestigio y demás, y nos contrató el gobierno Samper, recién subido, antes de que le armaran la escandalera del 8000. Y nos contrataron para que asesoráramos el plan de desarrollo, que iba a ser el primer plan de desarrollo que tuviera un componente ambiental explícito. Y dentro de ese tema del desarrollo nos dijeron, bueno, ¿cuáles son como los grandes temas y cosas de así? No sé, la verdad, en alguna parte salió el tema ecosistemas estratégicos. Y por alguna de esas cosas dijeron, no, que Márquez se haga cargo de ese tema, a ver que él es el que habla siempre de ecosistemas. Y entonces, pues yo dije, bueno, y entonces yo me puse a averiguar, profesor, ¿usted qué entiende por ecosistema estratégico? Viceministro, ¿usted qué entiende por ecosistema estratégico? Señor director de aquí de la CAR, ¿usted qué entiende por ecosistema estratégico? ¿Y eso qué es? Pero todo el mundo le sonaba, decía, no, pues bueno, pensemos a ver eso qué es. Bueno, pues yo me puse a hacer un trabajo muy sistemático realmente de ver y de explorar el concepto y buscarlo. No existía. Simplemente era una frase que apareció en algún momento. Y entonces fuimos construyendo el concepto. ¿A qué llegamos? ¿Cuál es más o menos, cuál es la idea de ecosistema estratégico? La idea de ecosistema estratégico es una idea tratando de hacer eso, de que nos entendamos. Entonces, que le íbamos y la verdad fue que algo yo creo que ha ayudado.
No sé qué tan, yo creo que ha ayudado y bastante en cierta forma, porque eso de estratégico le sonaba como a la gente. Entonces, ¿qué era? ¿Y a qué llegamos y qué fue lo que yo finalmente terminé formulando como propuesta conceptual sobre la noción de ecosistema estratégico? Pues que había, de todas maneras, como no teníamos la capacidad de actuar simultáneamente en todas las instancias, ¿no es cierto? No hay ni recursos, ni gente, ni posibilidades de trabajar todo al mismo tiempo, que había que priorizar y que habría que escoger como cuáles son los sitios más críticos, más fundamentales para mantener una oferta de bienes y servicios adecuada. Entonces hubo que hacer todo un trabajo que empezó por decir, bueno, ¿cuáles son los bienes y servicios a los cuales nos estamos refiriendo? Y entonces hicimos toda una formulación de bienes y servicios, decíamos, y entonces, por ejemplo, bienes y servicios para el abastecimiento, digamos, básico, para la provisión básica de la población. Eso es evidente, ¿no es cierto? La gente necesita aire, necesita agua, necesita energía, necesita comida y necesita otras cosas. Entonces hay ecosistemas de los cuales depende eso. De ahí viene nuestro mejor ejemplo, el que yo sigo creyendo que es el mejor ejemplo todavía de ecosistema estratégico. Para nosotros, pues, los quienes vivíamos en Bogotá, pero para ustedes también seguramente, si lo piensan y lo trasladan aquí a Medellín, Chingaza. Chingaza provee el agua de Bogotá, provee el 80% del agua de Bogotá, más o menos. Bogotá sin Chingaza se muere en un día. Pero es que existe el páramo de Mundo Nuevo, existe el páramo de Sumapaz, ¿no? Chingaza es más importante, me da mucha pena. Pero es que ¿cómo así? Que todos son importantes, ¿no? Yo decía, no, hay unos, no, puede que todos son importantes, pero no todos son igualmente prioritarios en términos de la gestión. Nosotros tenemos que cuidar a Chingaza especialmente. Bueno, pues así mismo vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son los ecosistemas estratégicos para esto, para aquello, para las diferentes funciones? Pero claro, primero, bueno, ¿qué funciones? Provisión, digamos, producción, que las industrias dirán, la energía es fundamental, las materias primas. Bueno, listo, entonces, ¿dónde están esas fuentes de materias primas? Y ver, porque pues hay que priorizar de alguna manera la gestión. Y bueno, ¿y qué otras cosas? Nosotros establecimos como unas 6 categorías que incluyen, por ejemplo, el mantenimiento de los equilibrios básicos, digamos, de la naturaleza, lo que se llama equilibrio ecológico, eso incluye el mantenimiento del clima, el mantenimiento de los ciclos hidrológicos, todas estas cosas. Existe una función importantísima que en ese momento no estaba muy claramente identificada por quienes ya empezaban a trabajar el tema de los bienes y servicios a nivel mundial, porque estábamos trabajando simultáneamente aquí, es decir, en eso fuimos bastante pioneros, digamos. Por ejemplo, la función de vertedero, de receptor de desechos, la atmósfera que nos recibe todos estos gases y que mal que bien ahí los recicla y los reutiliza ¿sí? El mar o los ríos que nos reciben. ¿Qué haría Bogotá sin el río Bogotá? Bogotá debe producir del orden de 3.000 o 4.000 toneladas de mierda, si me permiten usar un término muy castizo. ¿Qué haríamos con eso si no tuviéramos el río Bogotá para echárselas? Pero es que ¿cómo así que el río Bogotá? Claro, hay que buscarle alternativas, pero hay que reconocer ese servicio prodigioso que nos presta el río. Si no va por eso, Bogotá sería inhabitable. Y la atmósfera nos presta ese servicio, está vuelta a una porquería, y la de Medellín no es el mejor ejemplo de una hermosa atmósfera, a pesar de lo bonito que es todo acá, ¿no? ¿Qué haría los suelos donde se depositan las basuras? ¿Qué tal la basura por todas partes, en vez de tenerla por ahí en 2 o 3 sitios? ¿Sí? Pero naturalmente que eso no es lo ideal, ¿no es cierto? Lo ideal es que pudiéramos reciclar, que pudiéramos hacer otros usos, pero mientras tanto son bienes y servicios fundamentales. Y bienes y servicios que están muy perturbados. De hecho, el reconocimiento
de la existencia de esos bienes y servicios está muy ligado al problema que hay, de que muchos de los servicios, mientras el servicio estaba ahí, mientras nosotros podamos respirar tranquilamente, nadie se va a preocupar mucho por el aire. Pero en Tokio, donde ya la gente tiene que usar máscaras de gases por ahí a ratos, y hay cabinas para echarse un chuponcito de aire puro, entonces usted abre una cabina y puede seguir caminando, imagínense. Hasta que no se prenda la situación, no, la atmósfera está ahí, esa no se va a acabar. Y el mar no se aguanta. Es la lógica que siempre se ha aplicado. Y está por supuesto pues otros bienes y servicios, la prevención de riesgos. Por ejemplo, la naturaleza en condiciones, digamos, más o menos adecuadas, tiene una cierta capacidad de regulación muy grande o por lo menos mantiene los ciclos dentro de estándares que uno puede incluso llegar a conocer. El profesor que prefiere hablar de hidrología, yo no debería metérmele, pero en el tema, pero lo sabemos, ¿no es cierto? Si una cuenca está bien conservada, pues la probabilidad de que presente un fenómeno como el de Salgar es menor, no que no ocurran las crecientes. Y de hecho no es que no ocurran las inundaciones, al contrario, las inundaciones son fenómenos naturales, son parte de los mecanismos de regulación de la naturaleza. No, la manera de un río no hacer más daños es salirse hacia las ciénagas y cosas así, pero si cerramos las ciénagas el río se sale por otra parte, ¿no es cierto? Entonces todos esos bienes y servicios es lo que decíamos, bueno, hay que empezar a identificar y cuáles son esos bienes y servicios y cuáles son los ecosistemas estratégicos para eso. Y para poder hacer ciertas priorizaciones. Y desarrollamos métodos de identificación. Uno de los métodos más bonitos, para ver si los tengo que remitir a un artículo que fue publicado en la revista de Economía de aquí de Medellín ahí aparece algo sobre eso, los cuadernos de economía. Es un método matemático basado en las leyes de potencia, que son unas leyes que indican que la naturaleza es asimétrica, que en ninguna parte ahí realmente no hay una simetría y que generalmente hay una tendencia a que haya una concentración, mejor dicho, que los elementos estén distribuidos de una manera irregular. Un ejemplo muy clásico en biología es, digamos, las muestras biológicas. Si uno toma una muestra biológica, digamos, de plancton o no sé, o si quiere muestrea los ungulados de las sabanas africanas, lo que quiera, deben encontrar que hay unos poquitos que son muy abundantes. Entonces hay miles de cebras y miles de ñus y muy poquiticos okapis. Y que de esos raros hay montones, entonces, que siempre hay una distribución asimétrica. Si esas distribuciones normales son rarísimas en la naturaleza. Las distribuciones más corrientes son asimétricas. Los colores en este salón, aquí puede haber 100 o 200 colores si nos pusiéramos a contar cada uno de los colores que hay en las blusas o en los zapatos y en las pinturas. Pero si hiciéramos un balance, y eso que estamos en un ambiente muy colorido, estoy seguro de que 3 o 4 colores, uno de ellos sería seguramente el ocre, el otro es el azul, el otro es el amarillo del mármol, el otro es el gris de los asientos. 5 o 6 colores son el 80% del color que hay aquí. Y todos los demás 200 colores se cargan del 20%. Ese es el famoso principio 80-20, que algunos dicen que es un Pareto, haciéndole una injusticia al señor Sif, que fue quien descubrió esas leyes, un lingüista que descubrió que de las 4.000 o 5.000 palabras que tiene un idioma, solamente para unas 200 o 300 se usan para todo, y hay 3.000 y pico que hay que sacarlas a pasear si es que uno las quiere conocer pues, de vez en cuando, o leerse un poema de León de Greiff o algo, porque si no, no las encuentra en ninguna parte. Eso se repite en la naturaleza. Se repite tanto que esas son leyes de tipo empírico, es decir, no son leyes estadísticas, que no se sabe por qué son. Es decir, hasta ahora no hay una explicación de por qué es así, pero así es, y así está organizada
la naturaleza y la sociedad y casi todo. Son muy raros, verdaderamente los casos, digamos, de distribuciones de las que llamamos normales. Bueno, pues usando esos criterios uno puede identificar rápidamente cuáles son esos 5 ecosistemas que hacen el 80% del trabajo. Esa era la idea peligrosa. Pero que pues a la cual de todas maneras le apostamos en el sentido de que tenemos que priorizar, no podemos estar gastando. Y la peligrosidad fue sobre todo para la idea misma. Cuando yo expuse eso, entonces yo les dije, mire, nosotros estamos gastando el 80% del presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente en la selva húmeda tropical, en el Amazonas y en los páramos, los ecosistemas menos en peligro de todos los que hay en Colombia. Los ecosistemas menos en peligro que hay en Colombia son la selva húmeda tropical, de la cual tenemos 300.000 kilómetros cuadrados, y los páramos, de los cuales el 99% está más o menos como eran, y que no solamente existen los que había, sino que se han expandido. Se han expandido, les estará sonando, uy, está hablando mal de los páramos. No, no estoy hablando mal de los páramos, estoy diciendo, los páramos están en muy poquito peligro relativamente. ¿Saben a punta de qué se han expandido los páramos? A los lados a costa de un ecosistema que es más, en términos hidrológicos, más importante que los páramos, que son los bosques altoandinos, que son gran parte de lo que llamamos bosques de niebla, aunque hay bosques de niebla en otras partes. ¿Cuál es el ecosistema en peor estado en Colombia? El bosque seco tropical, lo que había en toda la costa caribe. Yo he hecho recorridos con mis estudiantes buscando un pedacito de bosque seco tropical para mostrarse. Se los puedo decir dónde están, en el Parque Tayrona. Pare de contar. Hay otro poquito en Providencia, pero es un tipo particular de bosque seco, no tan representativo, más representativo de unas particularidades allá. Eso, y entonces, claro, entonces yo les dije, mire, nosotros aquí gastándonos toda la plata en el Amazonas, y aquí mientras tanto el último bosque seco lo están tumbando, y el último bosque andino está a punto de perecer, y hay un bosque que ya desapareció en Colombia. Ustedes no saben cuál es, ni nadie casi, yo lo descubrí de casualidad en mis estudios. Había un tipo de bosque que ya desapareció en Colombia. Puede que en Antioquia pudiera quedar en alguna parte una manchita, pero ya hay 2 o 3 hectáreas, que es el bosque de coníferas colombianas, el bosque de pino romerón. No sé si ustedes lo conocen o lo identifican. Uno encuentra por ahí pinos romerones de vez en cuando. Pues, bueno, de eso había bosques, pues ya no los hay. ¿Saben dónde quedan? En Venezuela. En Venezuela, en cercanías de Caracas, incluso relativamente muy cerca, hay algunos bosquecitos de esos. Es un bosque, es básicamente un bosque como el mismo que hay lo que llama bosque andino, lo que ustedes pueden ver aquí en el oriente antioqueño, pero donde en vez de yarumos, por ejemplo, hay emergentes que son coníferas. Y entonces es un bosque sembrado de coníferas. Entonces, claro, ¿qué pasó? Me guardaron la idea. Porque yo, no, usted me va a cambiar todas las prioridades, me va a cambiar todo el orden de las cosas. Y guardaron. Lo primero que le pasó al concepto de ecosistema estratégico fue que lo guardaron. Sin embargo, la cosa fue penetrando, en buena parte porque le sonó a la gente. Le sonó a la gente y le sonó mucho a los alcaldes. Entonces empezaron ecosistema estratégico. Entonces la fuente de agua es estratégica. Y entonces esa área donde está la fuente de agua es un ecosistema estratégico. Sí, señores, es un ecosistema estratégico. El uso no era muy purista, de la palabra. Por eso, en realidad, para ser más correcto, uno debería hablar de áreas y ecosistemas estratégicos. Porque a veces son ecosistemas en sí mismos. Digamos, en este caso, por ejemplo, si uno encontrara un bosquecito de pino romerón, pues tendría que decir, esto es estratégico para la conservación en Colombia, este pedacito, si sean 20 metros cuadrados, ¿no?
Pero en realidad muchas veces son áreas y a veces son combinaciones. Por ejemplo, una cuenca puede ser estratégica. De hecho, las cuencas, yo tengo identificadas las cuencas estratégicas en Colombia, las más. ¿Sabe? Muchas de ellas están en Antioquia porque de toda la producción de energía, Colombia tiene, según los estudios del profesor Marín, tiene del orden de 700.000 cuencas, digamos medianas, no de las pequeñas. 700.000 cuencas. ¿Sabe cuántas cuencas dependen del sistema de embalses de Antioquia? Que es el principal sistema de generación de energía del país. No pasa de 50. De 700.000 cuencas, 50 cuencas proveen el agua para generar el 50% de la energía de Colombia. Entonces hay que priorizar. Entonces, esa era la idea de los ecosistemas estratégicos. Esa era la idea. Pero bueno, la idea fue, se metió mucho en el lenguaje común, en la jerga común. Uno todavía, yo encuentro cada rato documentos, la usan mucho en los editoriales del Espectador. No sé, quien escribe los editoriales del Espectador debe ser alguien de cierta edad, los editoriales ambientales. Ellos se preocupan con cada 15 días escriben algo sobre medio ambiente. Y usa mucho el concepto de ecosistema estratégico, está muy difundido, pero se ha desdibujado. Y el desdibujamiento del concepto proviene de una cosa que les quiero aclarar a ustedes. Los páramos no son un ecosistema. Otra vez con los pobres páramos. Los páramos son un tipo de ecosistema. Un tipo dentro del cual hay muchos ecosistemas individuales. Digamos, dentro del tipo páramos están el páramo de Belmira, el páramo de Cruz Verde, el páramo de Mundo Nuevo, el páramo de Chingaza, el páramo de Sumapaz, el páramo de no sé cuánto, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar tipo de ecosistema de ecosistema. Cuando hablamos de ecosistemas estratégicos estamos hablando de ecosistemas, no de tipos de ecosistemas. ¿Qué ha pasado últimamente? Que entonces alguien, no sé dónde y con qué autoridad y producto pero evidentemente sin entender el concepto, declaró que los ecosistemas estratégicos de Colombia eran los humedales y los páramos. Entonces los bosques no son estratégicos. Los ríos no son estratégicos. Los arrecifes no son estratégicos. Bueno, y es que efectivamente no lo son. Como tipos de ecosistema, los arrecifes o los bosques o los ríos son en sí mismos ecosistemas, pero sí hay ríos estratégicos. Algunos particulares. O puede que todos lo sean en alguna medida, pero para diferentes cosas. ¿De dónde proviene el agua de Medellín? El agua que ustedes toman, ¿de qué río proviene? ¿No saben? Yo tampoco. Me tienen que decir, me tienen que ayudar. Yo no sé, ¿Río Grande? Ese río es importantísimo. Ese río es estratégico. El río no sé qué. ¿Ah? ¿Cómo? Eso son fundamentales. Y las cuencas de esos ríos son estratégicas. Si a mí me dicen, usted no tiene sino 100 millones de pesos para manejar cuencas, ¿dónde los mete? Río Grande. Ni más. ¿Sí? Ah, pero es que vea que allá hay una cuenca que... Si a mí me lo dan, digamos, con el criterio de agua, si me lo dan con el criterio de riesgo, desde el punto de vista, ¿cuál es el que es más estratégico desde el punto de vista del riesgo? Ah, bueno, no, es aquella cuenca que está muy deteriorada y que amenaza con un deslizamiento, una avalancha, no sé. Pero entonces, pero si hay digamos, la idea del ecosistema estratégico era eso, que había que buscar, pues dada la circunstancia de las limitaciones de medios y de recursos, y que eso era posible hacerlo, y que es posible hacerlo técnica y científicamente, identificar bien dónde la inversión puede estar mejor hecha para que rinda. Si ustedes cogen, digamos, a su vez una cuenca, digamos, y miden los rendimientos de digamos, cada cuenca tiene 10 subcuenquitas, ¿sí? Ustedes hacen
analizan, van a encontrar con una probabilidad del 99.9% que de esas 10 cuencas hay 2 o 3 que proveen el 80% del agua. Y las otras 7 proveen poquiticos. La idea de la estructura ecológica es, digamos, es como una ampliación del concepto de ecosistema estratégico. Digamos, no es que haya un ecosistema aquí y otro allí que provean los servicios, sino que en realidad uno puede ver como que hay un sistema de ecosistemas estratégicos que están prestando esos servicios y que constituyen una estructura. Y esa estructura además pues está formada no solamente por, digamos, por los núcleos de los ecosistemas, sino por todas las conexiones que existen entre ellos y las posibles formas de articulación, y que si uno se pone a ver un territorio, digamos, pues uno podría identificar, digamos, dónde están las zonas que si usted las conserva le van a garantizar que va a haber agua, que el clima va a estar más o menos regulado, que no va a haber tantos desastres, que todas estas cosas. Y entonces si usted ordena el territorio siguiendo el criterio, ¿no?, y protege los ecosistemas estratégicos, pero fuera de eso también los corredores que interconectan esos ecosistemas y demás, pues usted puede generar una estructura funcional que le soporte los procesos sociales y económicos, ¿sí?, en general. Es decir, y entonces decimos que la estructura ecológica es un equivalente, digamos, de la estructura de otros tipos de estructuras. Si la estructura de provisión de agua consta de embalses, la infraestructura por lo menos, de embalses, de plantas de tratamiento, de tuberías, de plantas de bombeo, todas estas cosas, eso es la infraestructura de provisión de agua, o la de generación de energía que cuenta con un embalse y todas esas cosas. Bueno, detrás de esa estructura hecha por nosotros, o de esa infraestructura, existe otra infraestructura, porque el embalse sin el río no funciona, y el río sin la cuenca no funciona, ¿sí? Y río y cuenca sin un funcionamiento más o menos regular de la atmósfera y de todas esas cosas tampoco funciona. Entonces hay que buscar la manera de generar, de procurar que las estructuras se mantengan, si es que todavía existen, si no han sido destruidas, y si lo han sido, pues ver cómo se construyen. Vamos a tener que empezar a pensar en una ingeniería de ecosistemas. ¿Cómo reconstruyo yo o cómo construyo yo una infraestructura ecológica? Colombia es un país relativamente afortunado que a pesar de todos los daños que hemos hecho, ahí seguimos teniendo una estructura que nos provee básicamente de todo. Nos sigue proveyendo agua, no solamente para el consumo directo, sino para la agricultura y para la generación de energía. No estamos en crisis de agua, por fortuna, pero la estamos persiguiendo, tratando de construir pues con mucho entusiasmo. La crisis me refiero. Y a través de la destrucción de toda la estructura que aún queda. Lo que pasa es que Colombia era un país además con una estructura tremenda. Un 80% de bosques cubrían este país. Y el resto eran sabanas, y el resto eran páramos, y el resto eran unas pocas zonas secas que no alcanzan ni al 0.5% de la superficie de Colombia, menos. ¿Sí? Un país con una dotación natural impresionante. Es que no tiene por qué preocuparse, no tenía por qué preocuparse por agua, ni madera, ni por estas cosas, ni por tierra. ¿Sí? Pero entonces a la que la hemos ido deteriorando, entonces ya se vienen presentando cada vez más problemas. Entonces la idea de la estructura ecológica, en su acepción pues más general, es que nosotros podamos construir o mantener por lo menos esas estructuras. Y ahí hay un tema de investigación. ¿Cuál sería, digamos, una estructura pues deseable
y de pronto, aunque eso es riesgoso, meterse no sé más cuál sería una estructura mínima en un caso de... Sí, claro, porque entonces empieza a abrir el asunto de, bueno, entonces si, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos conservar, digamos, como bosques, como para que los servicios ambientales se puedan seguir prestando? No tenemos eso muy claro. Sin embargo, hay una cosa que yo he venido aprovechando, y es que hay una legislación relativa a estructura ecológica ya. Y si uno aplica esa legislación, encuentra que más o menos lo que ordena la ley proteger, si uno lo hace, si lo pone en un mapa, pues, casi siempre va del orden del 50% del territorio. Es decir, que para que digamos, Medellín pueda estar tranquila respecto a que no se le va a alterar mucho el clima y a que no se le va a quedar sin agua y no va a dejar de tener energía y va a tener... Sí, deberían tratar de mantener por lo menos el 50% del territorio que la sostiene, que debe ser del orden de un territorio del orden de 200 veces el tamaño del casco urbano, más o menos es lo que se estima a grandes rasgos, debería conservarse en bosques, en humedales, en páramos, en ríos, para que la provisión de servicios sea adecuada. Eso nos dejaría un 50% del territorio para ser aprovechado en otro tipo de actividades. Alguien dirá, uy, entonces, pues claro, se oponen al desarrollo. Resulta que el 50% es suficiente, es más que suficiente. Y eso nos lo dan las propias cifras de cómo está siendo usado el territorio en Colombia. ¿Cuánta tierra en Colombia se destina a la agricultura? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe esa cifra? ¿O qué porcentaje del territorio de Colombia está ocupado por agricultura? No por ganadería, por agricultura. Café, plátano, banano, arroz, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje del territorio usamos en producir la comida que comimos en Colombia y la que exportamos? La cifra es irrisoria. La cifra hoy en día son 5 millones de hectáreas. Es decir, menos del 5% de la superficie del país. Porque Colombia tiene 114 millones de hectáreas. Así que estamos muy duros. Con el 5% del territorio producimos toda la comida que necesitamos. Pero bueno, de todas maneras alguien dirá, Colombia de todas maneras importa muchas cosas. Bueno, pues entonces dupliquemos esa área, póngala en 10%. Y todavía nos quedaría un 40%. En lo que sí está un poco mal usado todo ese territorio es en ganadería. ¿Ustedes saben cuánto parte de nuestro territorio está en pastos y cosas de esas? De ese 50%. El 35%. ¿Para qué? Para 4 vacas, porque no es que sea pues una cría maravillosa, intensiva y perfecta, no, va a tener unas vacas ahí sueltas, ¿sí? Y de hecho probablemente no son ni siquiera esas 35 millones de hectáreas, probablemente son más bien del orden de 25 a 30, y otra gran parte de esos son rastrojos, son bosques que se tumbaron, se pusieron potreros ahí y se abandonaron. Entonces, allí llegaríamos digamos, pongámoslo así, 40%. De ese 35% fácilmente podríamos eliminar, mejor dicho, pasar a agricultura o pasar a otros usos, el 15%, y seguiríamos teniendo ganadería suficiente, espacio suficiente para la ganadería.
Bueno, entonces, ¿qué otra cosa ocupa el espacio? Ocupa mucho espacio. Pues las infraestructuras, las ciudades, los cascos de las ciudades. Sumen cascos de ciudades, el casco de Bogotá más el de Medellín, más todos los cascos urbanos de todos los municipios de Colombia, área aproximada de eso, más las carreteras, más todo eso, más las minas, más todas las áreas que han sido, digamos, transformadas radicalmente por algún uso, bien sea para pavimentar, para construir en ellos. 3% del territorio. 3% del territorio. Y aquí saco una conclusión que es riesgosa y hay que manejarla con cuidado. Nosotros podríamos duplicar nuestra infraestructura sin tener que tirarnos el país. Es decir, que tampoco hay que cerrarse pues a que no se tumba un árbol más en este país. Pero la cuestión es que hay que hacerlo bien. No se trata de que como podemos, que tenemos un margen ahí de acción, entonces hagamos cualquier cosa en cualquier parte. No, señor. Pero no tenemos que tenerle pues tanto miedo a que se va a hacer pues aquí una obra o alguna cosa de esas. Además porque y estas cifras las traigo porque nosotros, y eso es general, tenemos un problema de escala. Al señor Ramiro Bejarano, que en su primer escrito, es que pretenden que cuidemos el 20% del país. No que porque los parques ya van en 12%, parques nacionales son el 12% del país. Y entonces que nosotros queríamos más. Y entonces a él le parecía que 20, y no, y entonces que cómo vamos a cuidar el 20%. Pues no, resulta que no solamente cuidamos, es que lo tenemos. Hoy en día tenemos el 50% del país todavía en condiciones naturales o muy cercanas a naturales. ¿Sí? De tal manera que nosotros no necesitamos. Lo que yo sí les digo es, no necesitamos tumbar ni un árbol más para mantener nuestros niveles de desarrollo ni para mejorarlos, porque hay un montón de terrenos mal usados en todas partes, incluidos en el interior de las ciudades. Pero salgan ustedes de Medellín o recorran cualquier parte, hagan un viaje a Bogotá y verán que pasan por territorios mal usados, territorios donde podría haber vacas en que no hay nada, territorios donde podría haber frutales, donde podría haber cafetales, donde no hay nada. Entonces se ha planteado una falsa impresión de que es que, mejor dicho, que si no nos expandimos sobre los territorios naturales, pues entonces vamos a parar el desarrollo del país. No solamente podemos hacer la mayor parte del desarrollo del país sin tocar más, sin necesidad, simplemente diseñando mejor las cosas, porque tenemos tierra suficiente. De hecho, no podemos tener mucha más agricultura, porque les pongo un ejemplo. Hace ya por lo menos 15 años, no sé a cuánto esté ahora, sembrar 1 hectárea de papa, teniendo usted ya la tierra, pero solamente la semilla, el abono, el tractorado, la mano de obra, costaba 10 millones de pesos. De tal manera que un señor que tiene 100 hectáreas, que no es mucho según los parámetros que solemos manejar, y que quiera sembrar eso con papa, tiene que invertir 1.000 millones de pesos. ¿Cuánta gente tiene 1.000 millones de pesos para metérselas a un cultivo que de pronto se quema en la siguiente helada o se invade de una peste? Entonces, aunque tengamos incluso a veces la plata y tengamos la tierra, no hay un límite a lo que razonablemente podemos arriesgar, ¿no es cierto? Pero a lo que me refiero, el país tiene un montón de opciones sin necesidad de destruir su base natural, sin necesidad de destruir su estructura ecológica. Entonces nos estamos planteando una falsa pelea entre el desarrollo y la conservación. No existe eso. Lo que existe es un pésimo manejo del territorio, y eso es lo que tenemos que entrar a corregir.
Y podemos podemos, sí, en efecto, podemos expandir en algunos niveles la infraestructura. De pronto, si es que no queda, pues, se pueda hacer, bueno, como dice el profesor, hacer minería, pues, con mucho cuidado y cosas de esas, pero no tampoco, es decir, ni el país se va a acabar si hacemos otras 2 carreteras, pero tampoco se quiere decir que nos podamos poner a hacer cualquier cosa en cualquier parte de cualquier forma. Pero lo que sí nos está haciendo mucho daño es esa pelea, esa discusión de sordos, ¿no? Unos que no quieren oír nada, no, que van a tumbar 20.000 hectáreas para hacer una cosa, pues 20.000 hectáreas es terrible, pero si son 20.000 hectáreas de potrero, como son la mayoría de los territorios en el interior del país, que los van a cambiar por una carretera o que lo van a cambiar para hacer un establecimiento, no sé, una fábrica o cosas, puede ser no tan grave. Hay que balancear todas esas cosas y hay que manejar las escalas. ¿Saben cuál fue la máxima extensión de café que hubo en Colombia en algún momento? Ya con las cifras que hemos manejado ustedes pueden aventurar una cifra. ¿Cuánta área? Recuerden que del café vivió Colombia y sigue más o menos viviendo en alguna medida. ¿Cuál fue la superficie máxima que llegó a tener el café en Colombia? Que fue en el año 82. 1.100.000 hectáreas, el 1% de la superficie del país. El 1% bien usados. No hay que acabar con el planeta para producirlo, es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo algo que sostiene la riqueza de montones de gente, mantiene ejércitos, mantiene el boato de los ricos de acá, de los ricos de allá, toda la cosa. La coca, ¿cuánto de coca llegó a tener Colombia? Que ya no lo tiene. ¿Cuánto llegó a tener? 250.000 hectáreas, 0.02% de la superficie del país. Tenemos que manejar las escalas porque si no nos ponemos, es como que, yo me he ganado mis peleas con esto, que alguna vez dije, no, es que van a sembrar 25.000 hectáreas de palma en el Caribe. Una cosa es que eso lo hagan los paramilitares y que lo hagan a punta de matar gente y cosas, eso es un problema tremendo. Pero a mí no me digan que 25.000 hectáreas en el Caribe, que son 15 millones de hectáreas, el solo Caribe colombiano tiene 15 millones de hectáreas para acabar con el Caribe. Y en cualquier caso no lo va a acabar más que los potreros, de los cuales sí está taqueado el Caribe por todas partes. Además porque la mayor parte de esos cultivos de palmas se hacían eran en potreros. Entonces, y yo prefiero un palmar con todo, mejor dicho, haciendo reflexión de los problemas sociales que conlleva. Yo prefiero un palmar a un potrero. Entonces, es decir, yo entiendo que todo esto, más que todo, no me lean literalmente. Les estoy soltando cosas para que ustedes piensen, para que ustedes reflexionen, porque esto no es... tenemos que ver cómo nos entendemos, no podemos seguir peleando por cosas que no tienen sentido. Y sobre todo, mientras tanto, dejar que muchos ecosistemas estratégicos verdaderamente muy importantes sigan deteriorándose. Porque ahí sigue el proceso, hay deterioros y algunos deterioros son graves. Yo, si quieren, les muestro un ejercicio que hicimos muy rápidamente ya, porque creo cuánto llevo. Yo me pongo a hablar y se me van las horas. Bueno, esto, ¿cómo es así? Pero esto yo había puesto. Bueno, la infraestructura ecológica, miren ustedes algunas. ¿Esto tiene un indicadorcito también? Sí. ¿Y eso qué dice? Bueno. Hay algo interesante que es un argumento que tenemos que usar más a menudo, aunque nunca. Alguna vez se hizo un estudio muy juicioso, pero era tan complejo que nunca fue del todo aceptado. Fue publicado en una revista famosa que se llama Ecological Economics.
economía ecológica. La naturaleza aporta $3 al Producto Interno Bruto Mundial por cada dólar que nosotros producimos. Es decir, cuando nosotros destruimos un bosque, estamos destruyendo riqueza. No es que estemos destruyendo para poner algo que sí produzca, no, estamos dañando, estamos perdiendo. Cada vez que uno tumba un bosque está perdiendo plata. Claro, hay el problema clásico de que esos $3 son del patrimonio común de la humanidad, en cambio el dólar que el otro produce es para el bolsillo de él. Entonces él prefiere el dólar de él en el bolsillo que los $100 volando por ahí. Pero esa es la situación. Entonces hay que reconocer que el concepto en Colombia fue desarrollado y puesto por el profesor Van der Hamen, Tomás, y por el profesor Germán Andrade. Y ha ido calando, y es justamente algo de lo que les quiero mostrar. La normativa ha venido incorporando el concepto, sobre todo el concepto de estructura ecológica principal, lo cual es una simplificación y es una lástima, pero es comprensible porque es lo más fácil. La estructura ecológica estaría compuesta, según Van der Hamen y Andrade, por la estructura ecológica principal y una serie de infraestructuras complementarias. La estructura ecológica principal sería el área conservada y el resto serían las otras zonas que de todas maneras también prestan bienes y servicios, los potreros, los cultivos, las ciudades que están dentro de ese territorio pero que no constituyen parte de la estructura ecológica principal, que son las áreas conservadas. Entonces ellos han estado proponiendo es que se le dé cierto énfasis al asunto. Sin embargo, hay un decreto que yo les quiero llamar la atención sobre el que es muy interesante, que es el decreto 3600 del 2007 del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se reglamentan las disposiciones de las leyes 99 del 93, que es la que crea el Ministerio del Medio Ambiente, y la 388 del 97, que es la del ordenamiento urbano principalmente. Y son relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, y se adoptan otras disposiciones. Ese decreto dice que con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del suelo rural, y dice, en los procesos de formulación, revisión y modificación de los planes de ordenamiento, los municipios y distritos deberán dar cumplimiento a las determinantes que se desarrollan en el presente decreto. Y ese decreto desarrolla fundamentalmente la idea de estructura ecológica. Entonces, ese mismo decreto hace una definición que no es forzosamente la más satisfactoria de lo que es la estructura ecológica principal, dice el conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustentos a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. Fíjense que es legislación oficial y todas esas cosas, y ya tiene hasta sus años, es del tiempo de Uribe además, que no se destacó por sus contribuciones al buen manejo ambiental del país, pero salió este decreto. Entonces, pues ese decreto yo les sugiero que si quieren, es muy útil, y además el ordenamiento, por ejemplo los POT, yo creo que la mayoría de los POT de Colombia hoy los podría uno tumbar, los nuevos, porque ninguno incorporó esta ley. Yo por lo menos conozco 3 o 4 y ninguno ni la menciona, el decreto 3600. Entonces, por lo tanto, uno los puede coger y los puede tumbar, porque no atienden al manejo adecuado del suelo rural. Bueno, de todos modos, yo quería que hay otros conceptos familiares, ¿no es cierto? Se ha hablado de infraestructura verde y se ha hablado, como les digo, y el trabajo de Van der Hamen y Andrade se centra mucho en estructura ecológica principal y también buena parte de la legislación. Reitero, la estructura ecológica principal es la parte de la estructura ecológica que está conservada, digamos, que está en estado natural, más o menos. Esos elementos, los elementos principales de la estructura ecológica son
de la estructura ecológica principal son los ecosistemas estratégicos, o deberían ser los ecosistemas estratégicos, las áreas protegidas, que pueden ser eventualmente estar superpuestos, las fuentes de agua, que también pueden ser, las rondas de ríos y cuerpos de agua, los corredores de conservación y algo muy interesante, las áreas de riesgo, que es importante que se incorporen en la planificación, en el ordenamiento del territorio. Cuando las modalidades de gestión para estos territorios son básicamente de 4 tipos. La conservación, que se aplicaría para las áreas que ya están conservadas, ¿no es cierto? Entonces, las áreas que están conservadas, la gestión es la conservación. En los casos en que un área debería estar conservada y no lo está, la política debería ser de restauración o de recuperación, por lo menos. La diferencia entre restauración es que es un proceso activo y la recuperación es simplemente dejar allí para que se recupere. Está la opción del manejo sostenible, que sería principalmente para las áreas agrícolas y pecuarias, que se pueden seguir usando como áreas agrícolas y pecuarias, pero de una manera adecuada, y también las áreas industriales y demás, y las áreas de riesgo, que deben ser básicamente objeto de gestión, que en la mayoría de los casos consiste en desocuparlas. Lo lógico que debería hacerse con áreas de riesgo, que generalmente son pequeñas, las más graves, es la gente para afuera, porque eso son las donde se generan los grandes accidentes. Naturalmente que el ordenamiento no se limita al ordenamiento del territorio, sino al ordenamiento de las instituciones y de la legislación y la creación de instrumentos económicos. Y hay algo muy interesante, en el anterior plan de desarrollo, ya en el actual no sé cómo figure, no lo he visto, había muchas entradas para la cuestión de la estructura ecológica. Por ejemplo, decía, para la planificación sectorial y el ordenamiento ambiental del territorio se deberá definir la estructura ecológica principal de la nación, la delimitación de los páramos y humedales, el deslinde de los humedales y la zonificación y ordenación de reservas nacionales y la declaratoria de las áreas protegidas correspondientes. Y había mucha legislación sobre eso. Miren ustedes, la gestión integral de la biodiversidad, en fin, la gestión del riesgo, el uso sostenible de la biodiversidad, el equilibrio territorial, y se incluyan los espacios oceánicos, que eso es muy importante. Esto para mostrarles, nosotros hicimos un ejemplo de un estudio de la estructura ecológica de esta zona que se ha denominado ahora el Corredor Caribe, que es un proyecto como grande de la nación, pensando como en darle un desarrollo más armónico a esta zona entre Cartagena y Santa Marta. Y aquí nosotros hicimos el estudio de esa estructura. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son es un mapa un poquito crítico que muestra, porque esta es de las zonas más transformadas del país. Todos los rojos son las áreas que están muy transformadas, hasta degradadas incluso. Y las verdes son las áreas, digamos, mejor conservadas, en el caso de las partes terrestres, y las azules oscuras, las mejor conservadas en términos, es discutible. Pues se pueden hacer mapas, uno puede mapear esto con ayuda de sistemas de información. Naturalmente la base de esto es sobre, no aquí, pero está representado en esa escala, pero la fuente original es de 100.000, entonces es mucho más detallada. Y eso nos muestra, por ejemplo, cómo está organizado el territorio en ese corredor. Y fíjense ustedes, pues le permite a uno entender mejor. El área terrestre es el 85%, el área acuática es del 14%, el área natural es del 45%. Fíjense, en la zona más transformada del país, que es el Caribe, sin embargo queda el 45%. No estamos tan mal. No es lo ideal, pero podría ser mucho peor. De hecho, en estudios, claro, lamentablemente mucho de esa área natural son parchecitos muy pequeños. De eso la parte terrestre es el 37% y la acuática el 7%. Pero en fin, y la transformada, y sobre todo la muy transformada, que serían los cascos urbanos, fíjense, son el 3% realmente, y las infraestructuras. De tal manera que uno pues puede pensar, mire, degradadas como tal, es un área mínima.
digamos que uno va a decir esto se lo llevó, zonas erosionadas con graves problemas. Y esto en la zona, una de las zonas más intervenidas del país, así que Colombia tiene todavía, pero hay que ponerle juicio a esto de ordenar el territorio, no podemos seguir haciendo cualquier cosa en cualquier parte. Cuando uno zonifica, entonces le da más o menos esto, lo que debería ser conservado en verde oscuro, en fin, lo que podría usarse que esté en amarillo, para que no digan que uno está diciendo, no, es que no hay desarrollo, no, hay un 45% del territorio para ser usado, o un 50%, y no lo estamos usando, no tenemos ni gente ni plata para usarlo, pero sí queremos seguir tumbando, no se justifica. Y entonces uno puede sobre esa base, digamos, incluso sacar pues un mapa de ordenamiento a partir de la estructura ecológica, digamos, donde se dice que debería conservarse, que se debería restaurar, en fin. Y están identificadas las áreas de riesgo que son principalmente por deslizamiento, ¿no?, en la Sierra Nevada y por inundación en las zonas de la planicie inundable del Magdalena. Y uno puede entonces con esa base sacar las categorías de ordenamiento. Según estas categorías de ordenamiento, el territorio del Caribe no está tan desordenado, relativamente como podríamos pensar. Y podría hacerse un esfuerzo para manejarlo mejor. Lamentablemente los procesos y las tendencias sí son un poquito preocupantes. Por ejemplo, gran parte de las áreas naturales son bosques muy secos tropicales, que son unos bosquecitos más bien bajitos de árboles retorcidos así, que la gente no le había encontrado mayor uso, y como son zonas muy secas, entonces la gente no mete mucha agricultura allí, y por eso se han conservado hasta el presente, pero ya les encontraron un uso en el cual todos nosotros tenemos que ver mucho, para hacer carbón de leña para los asaderos, principalmente. Entonces, cada vez que uno come un delicioso churrasco y cosas de esas, está contribuyendo allí. Pero lo que quiero señalar entonces es que si miramos el territorio, si manejamos adecuadamente las escalas, podemos buscar alternativas sin tenernos que pues, meter en un cierre total, o que esto es desarrollo y que la naturaleza se tiene que ir, o que esto es conservación y el desarrollo se tiene que quedar. Yo creo que hay maneras de dialogar, de construir cosas, de hacerlo adecuadamente y acabar con ese diálogo de autistas que estamos teniendo, que está muy dañino, muy perjudicial. Yo creo que tenemos que hacer como una especie de diálogos de paz con los desarrollistas, tratar naturalmente de seguirles cambiando un poco su mentalidad y desarrollando nosotros también propuestas consistentes de qué hacer, porque pues, lamentablemente ya sabemos cuál es el argumento. Bueno, esta mina me va a dar no sé cuántas onzas de oro al año, ¿usted qué me da? ¿Ese bosque qué me da? Entonces hay que ver, hay que estudiar mejor cuáles son las contraprestaciones. Yo sí les puedo decir qué sería de Ibagué sin agua. Entonces, ¿cuánto perdemos? Digamos, ganamos 20.000 onzas en La Colosa y dejamos sin agua a Ibagué. ¿Buen negocio será eso? Entonces hay que mirar, ¿no es cierto? Es lo mismo caso de Santurbán. Entonces, saque el orito de Santurbán para irlo a enterrar a Fort Knox y deje sin agua a Bucaramanga. ¿Cuánto vamos a perder por eso? ¿Sí? Entonces eso hay que hablarlo, porque es que la naturaleza, como les digo, es una proveedora de bienes y servicios, y esos servicios también son contables. Que a algunos no nos guste, y eso me incluye a mí tener que hacerlo todo en términos de plata y plata, está bien, pero también dejemos de pendejear. No estamos hablando de una naturaleza inerte allá estorbando y de unos prodigiosos aparatos productivos por acá. Primero, el aparato productivo es pésimo y la naturaleza no es tan mala que digamos. Entonces hay que seguir hablando y ver si podemos por lo menos decir que en el mar de los estúpidos del siglo XXI había unas islas de lucidez. ¿Sí será? Bueno, muchas gracias.